amados, ¿cómo están todos? Un abrazo a cada uno de ustedes que está presente aquí en primera fila, siempre todos los hermanos de Kogop Rosemead. Muchísimas gracias, aleluya, y bendiciones a los diferentes hermanos de otras partes del mundo, amigos, miembros de la Iglesia de Dios de la Profecía en otros lugares, miembros de otras organizaciones cristianas. Bendiciones a todos. Como ven en pantalla, yo soy el pastor Alexis Taveras de la Iglesia de Dios de la Profecía en la ciudad de Rosemead, al sur de Los Ángeles. Estamos muy agradecidos con el Señor que nos permite adorarle. Ahí pusimos un recuerdo de una de nuestras iglesias en Fontana, una campaña que tuvimos en Fontana, y ya pronto estamos mirando la luz al final del túnel para comenzar a reunirnos. Lo vamos a hacer gradualmente, lo vamos a hacer con mucho cuidado, lo vamos a hacer tomando todas las precauciones que las autoridades nos están pidiendo que tomemos. Vamos a comenzar, ¿verdad? Solamente los domingos, 1 hora, los domingos, y este domingo comenzamos de manera semipresencial. Solamente un conjunto de hermanos estaremos presentes. Ya los hermanos de Kogop Rosemead han recibido un video, han recibido instrucciones de cómo va a ser todo allí a partir de este domingo. Solo los domingos y por 1 hora. Gracias, hermana Sandra, bendiciones, hermana Caro, hermana Rosario, hermana Rosy, hermana Blanca Arana, hermano Vázquez, bendiciones. Mi esposa ya también en la casita, bendiciones. Tomás Chávez, hermana Vanessa, un placer, bendiciones. Hermana Carol, Dios le bendiga. Hermana Leti, hermana copastora también está por ahí. Hermana Cedeño, bendiciones. Hermana Esther, Dios me la bendiga mucho. Gloria al Señor. Bendiciones a todos ustedes. Muy bien, vamos a orar que el Señor nos bendiga ricamente en este tiempo que vamos a estar estudiando Nehemías capítulo 8 versos 1 y 2. Nehemías 8 versos 1 y 2 para gloria y honra del Señor. Padre, te honramos y te glorificamos. Gracias por esta bendición. Como entona este canto, nosotros te agradecemos, Señor, por todo lo que tú has hecho en nosotros. Lo que somos te lo debemos a ti, oh gran Dios. Muchísimas gracias porque hasta aquí nos has ayudado, Padre. Una vez más intercedemos por todos aquellos que están quebrantados de salud, especialmente esta enfermedad del coronavirus. Te pedimos que tengas el control de cada vida, Señor. Glorifícate a medida que nos reabrimos aquí en América. Comenzamos la reapertura, Señor. Te pedimos que nos guarde, nos libre, Señor, de cualquier contagio, Padre. Glorifica tu nombre. Esperamos en ti, Señor, y en tus promesas de que siempre estarías con nosotros, Señor. Aleluya, todos los días hasta el fin del mundo. Confiamos en tu presencia, en tu protección, Señor, en tu poder sanador, oh Padre. Y muchísimas gracias porque sabemos que tú siempre nos oyes, Señor. No nos contestas conforme a lo que queremos, pero sí conforme a tu soberanía. Y aceptamos, Señor, tus respuestas, Padre. Bendice a este pueblo que está escuchando esta enseñanza
y los que han de verlo más adelante también, bendícele, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, aleluya. Gracias, hermanos. Hermano Carmelo, gracias, bendiciones. Mi mamita allá en casa también. Hermano Valerio, también bendiciones. Hermana Elvia, Leonor Grande, bendiciones. Vamos a leer estos dos versos. El tiempo de hoy solo será para 2 versículos, ya que en 3 o 4 puntos que vamos a tratar de estos 2 versículos, se nos va a ir el tiempo que destinamos para esta enseñanza. Nehemías 8, el verso 1 nos dice: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre. Ahí está ese primer punto, ¿verdad? Como un solo hombre, en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés. Ahí está ese segundo punto que vamos a tratar, la ley de Moisés, esa expresión de Moisés. Vamos a hablar algo de eso, la cual Jehová había dado a Israel. Ese es un tercer punto que vamos a enseñar brevemente, el nombre Israel. Y el verso 2 dice: y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación. Ese es el último punto, cuarto punto que vamos a ver. Congregación, esa palabra, vamos a desglosarla un poquito. Entonces el sacerdote trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Gloria a Dios. Gracias, hermana Leonor. Gracias. Es un placer traer la palabra del Señor. Gloria a Dios. ¿Desde dónde, hermana Leonor? ¿Desde dónde? Gloria a Dios. Muy bien. Entonces, primer punto, amados hermanos, el primer punto de esta enseñanza. El pueblo se juntó como un solo hombre. Un solo hombre. ¿De qué estamos hablando aquí? De unidad. Unidad. Ese es el punto aquí, número 1, ¿verdad? Cuán importante es la unidad en el pueblo del Señor. Es un tema recurrente en la Biblia. Cómo hace destrozos la división, cómo destruye al pueblo del Señor, que un grupo ande por un camino y el otro ande por otro camino. Necesitamos unidad. ¿Cuántos creen que necesitamos unidad en el pueblo del Señor? Una vez más, yo creo que este tiempo de meditación, de estar en casa, debe haber hecho que muchos repensemos la manera en que hacemos y hacíamos iglesia, la manera en que veníamos al templo a congregarnos. Yo creo que es tiempo, amados hermanos, de que al regresar al templo lo hagamos en un espíritu de unidad. La unidad es muy importante. Un pueblo unido le cierra todas las puertas al enemigo. Un pueblo dividido le abre todas las puertas al enemigo. Necesitamos ser un solo hombre. No somos iguales. Hay diversidad. Pero como hemos dicho, ningún dedo de la mano es igual a otro. Los 5 dedos de la mano son diferentes el uno del otro, pero cómo trabajan en equipo, cómo agarran y cada uno hace su función en la mano. Este es gordito, este es pequeñito, ¿verdad? Pero todos hacen su función. No debemos en ningún momento menospreciar ninguno
de ellos, porque cada uno de ellos hace una función muy importante. Eso pasa también con los miembros de la iglesia. Bendiciones, hermano Melqui. Oh, sí, mi hermana Eleonor, ya. Bendiciones. Es que no puedo ver bien la foto, pero ya la reconocí. Dios me la bendiga mucho. Bendiciones, hermano Víctor Alvarado, hermano Melqui, mi maestro de escuela dominical. Bendiciones grandemente. Entonces, necesitamos esa unidad, ¿verdad? Para tener unidad no necesitamos ser iguales, no. Somos diferentes, venimos de trasfondos diferentes, especialmente lo que hacemos iglesia aquí en el sur de California, diferentes nacionalidades, diferentes gustos a la hora de comer, de vestir, etcétera, etcétera. Pero a pesar de que estamos en esa diversidad, podemos tener unidad. Es lo que nos enseñó el apóstol Pablo cuando habló de los miembros del cuerpo. Ningún miembro del cuerpo es igual a otro, ¿verdad? Algunos hacen una función muy visible, otros hacen una función que no se puede ver a simple vista, pero hacen una función vital. El pueblo de Dios, dice Nehemías 8:1, el pueblo se juntó como un solo hombre. Alabado sea el nombre del Señor. La copastora nos dice, todos tenemos nuestra propia función, pero nos necesitamos unos a otros. Así mismo es, mi hermana Olga. La función que usted hace no es la que yo hago. La función que yo hago no es la que hace la hermana Ingrid o la que hace la hermana Sandra, ¿verdad? En la iglesia local de Rosemead. O la que hace el hermano Vázquez, o la que hace el hermano Federico. Todos tenemos diferentes funciones, pero cada función de esa es vital para el desarrollo, el buen desarrollo de la congregación. Y lo importante es que cuando nos volvamos a juntar, que ya comenzaremos poco a poco, cuando nos volvamos a juntar, vamos a hacerlo en un ambiente de unidad, como dice Nehemías 8:1. Vamos a juntarnos como un solo hombre. A veces yo tendré que ceder. A veces usted tendrá que ceder. Que no sea tan difícil ceder. Porque hoy me tocará a mí y mañana te tocará a ti. Hay gente que se resisten a ceder muchas veces en pos de la unidad. Los que han estado prestando atención a estas enseñanzas se han dado cuenta de que mucha gente tuvo que hacer arreglos en su vida para lograr llegar hasta aquí, ¿verdad? Como yo pongo en el punto 1a, esto es el resultado de todo el trabajo que viene haciendo Dios en la persona de hombres como Esdras y Nehemías. En otras palabras, este es el resultado de un liderazgo efectivo. Esto no es algo al azar. Esto de que se juntaron como un solo hombre no fue que cayó del cielo. No. Ustedes están mirando todo el sacrificio de hombres como Esdras y Nehemías, todo el mover de Dios que ha habido aquí para llegar al capítulo 8, verso 1, a escuchar esto de que se juntaron como un solo hombre. Para eso hay que trabajar duro, para eso hay que planear, para eso muchas veces hay que hablar, muchas veces hay que callar, pero muchas veces hay que orar, muchas veces hay que tener discernimiento de espíritu, hay que tener una paz interior tremenda para nosotros poder proyectar esa paz y ese bienestar a los demás y crear ese ambiente alrededor de nosotros para que llegue un momento en que podamos juntarnos todos como un solo hombre. Alabado sea el nombre del Señor. Así que ese es el anhelo de todo pastor, ese es el anhelo de todo líder, ese es el anhelo de toda congregación, de verse a sí mismos al juntarse como si fueran un solo hombre. Para ser un solo hombre se necesita un solo cerebro funcionando, una sola cabeza funcionando,
una cabeza dándole órdenes a los demás miembros del cuerpo. El problema es que hay muchas congregaciones donde hay demasiadas cabezas dando demasiadas órdenes diversas. Entonces ahí no hay un liderazgo efectivo. Ahí cuando se mandan estas órdenes contradictorias, es como si hubiera un cuerpo con 2 o 3 cabezas pensando de manera diferente, teniendo objetivos encontrados, y eso es algo terrible. Bendiciones, bendiciones, Pastor Teo en República Dominicana, aleluya. Hermano Juan Zapata, bendiciones, ministro. Hermana Lupe, Dios me la bendiga, hermana Lupe Corte, un abrazo. Nuestro supervisor regional, Obispo Ortiz, bendiciones. John Alonso, bendiciones, gracias por estar ahí. En este primer punto, amados hermanos, ministros que están en sintonía, miembros, líderes, estamos resaltando a Nehemías 8:1, la frase de que el pueblo se juntó como un solo hombre. Necesitamos esa unidad en el pueblo del Señor, no más división en el pueblo. No más diferentes cabezas dando órdenes contradictorias. Necesitamos reunirnos como un solo hombre. ¿Cuántos dicen amén a eso? Escríbame eso ahí, por favor. Vamos a reunirnos como un solo hombre. Después de esta cuarentena vamos a reunirnos como un solo hombre. Es tiempo de venir, ¿verdad? Vamos a hacerlo poco a poco, pero cuando vengamos como un solo hombre, que ya nadie te desenfoque, nadie te saque, ¿verdad?, de tu propósito, escuchando a tu pastor, recibiendo dirección de tu pastor. Si eres dama, si eres una dama, de tu líder de damas. Si eres un caballero, ¿verdad?, tu líder de caballero, pero ese líder de caballero tiene que estar en sintonía con su pastor, pero esa líder de dama tiene que estar en sintonía con su pastor, de tal manera que cuando bajen las direcciones hacia el pueblo sea una misma voz. Eso es lo que pasa aquí, que Dios movió a Nehemías. Nehemías movió a unos pocos hombres. Estos pocos hombres comenzaron a multiplicarse y ahora todo el mundo está escuchando una sola voz. Los Sanballat, los Tobías fueron vencidos. Poco a poco fueron acallados, fueron vencidos, fueron destronados, y entonces ahora hay una sola voz, hay una sola voz. Amén, hermana Olga, vamos a reunirnos como un solo hombre. Hermana Margarita, vamos a reunirnos como un solo hombre. Hermana Esther, vamos a reunirnos como un solo hombre. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, toda iglesia debe de alguna manera identificar esas personas que dan órdenes contradictorias, que quieren ser una cabeza al lado de otra cabeza. No funciona así. Dios es, Jesucristo es la cabeza invisible del cuerpo. El pastor es la cabeza visible de la congregación, y los líderes reciben de parte del pastor una visión, una dirección, y trabajan entonces hacia el pueblo en ese mismo sentido. Efesios 4, 11 y 12, ¿verdad? El Señor constituyó a unos apóstoles, profetas, maestros y doctores. Hay 5 dones ministeriales allí. Dice que para perfeccionar al cuerpo para la obra del ministerio. Así es la cosa, ¿verdad? Los dones ministeriales estamos para capacitar al pueblo, para que el pueblo haga la obra del ministerio. Hay un orden, Dios, sus ministros y el pueblo. Ahí está, ¿verdad? Fluyendo todo eso. El pueblo, gracias al trabajo del Señor en hombres como Nehemías y Esdras, ahora el pueblo se comienza a reunir. En el punto 1a lo hacen, ¿verdad?, como un solo hombre, gracias al liderazgo efectivo de hombres como Esdras y Nehemías. 1b, esto de reunirse como un solo hombre
es el resultado de una visión, ¿verdad? No de dos visiones ni de tres visiones, de una sola visión. En la iglesia, en la congregación tiene que haber una visión, no dos, tres, cada quien alando la carreta para donde quiere. Hay una gráfica en donde se presenta una misma carreta siendo alada para diferentes direcciones al mismo tiempo, por diferentes caballos. La carreta es alada para diferentes direcciones, norte, sur, este. Entonces, la carreta así no va para ningún lado. La carreta tiene que ser alada hacia una misma dirección. Todos debemos empujar hacia una misma dirección. La iglesia de Dios, la congregación, tiene que ser una sola. Un pastor, una visión y líderes hablando el mismo lenguaje que su pastor. Una congregación en donde adentro de un techo hay dos o tres iglesias al mismo tiempo, dos o tres grupos mirando la vida diferente, alando la carreta para un lugar diferente, no va a funcionar. Eso no va a funcionar. Eso va a ser un dolor de cabeza, eso va a ser un andar caminando a la redonda todo el tiempo, 40 años dando vueltas en el desierto. Entonces necesitamos todos estar alando la carreta hacia el mismo lugar. Eso significa tener una visión. Se juntó todo el pueblo como un solo hombre. ¿Por qué? Liderazgo efectivo y una visión. En tercer lugar, es el resultado de una reconciliación con Dios y los unos con los otros. Para poder juntarnos como un solo hombre, se necesita estar en comunión con Dios y en comunión los unos con los otros. Salmo 133, mirad cuán bueno es habitar los hermanos juntos y en armonía. Juntos y en armonía. Una cosa es estar juntos y otra cosa es no tener armonía. Armonía es, y está hablando un músico, el salmista era un músico. Armonía, solo sonido, un mismo tono, todo el mundo tocando en el mismo tono. No se puede alguien estar tocando en fa, otro en do, otro en re. Ahí no hay armonía, hay un desorden, hay un ruido más bien. Entonces el Salmo 133 nos habla de que es hermoso estar juntos y en armonía, pero para eso hay que estar en paz con Dios y en paz los unos con los otros. ¿Por qué tanta división en las iglesias? Muchas veces por las enemistades, los rencores, las envidias, las competencias que se arman a veces entre mismos líderes, compitiendo a ver cuál es mejor, y hasta se hacen daño el uno al otro. Todo eso debe quedar en el pasado. Necesitamos estar bien con Dios y necesitamos estar bien los unos con los otros para poder escuchar esto de Nehemías 8:1, de que el pueblo se juntó como un solo hombre, juntos y en armonía. Alabado sea el nombre del Señor. Reconciliación, qué lindo sería, ¿verdad?, de que si usted tiene problema con algún hermano, antes de la cuarentena había problema con algún hermano, qué lindo sería hablar con esa persona antes de que abran los templos, escribirle, hablarle, decirle, ¿verdad? Levanto la bandera blanca, no quiero más guerra contigo. Cuando volvamos al templo, te quiero ver como mi hermano, te quiero ver como mi hermana. No quiero competencia contigo, no quiero rencores contigo, no quiero problemas contigo. Vamos a reconciliarnos, hermanos, los unos a los otros. ¿Cuántos creen que necesitamos reconciliación?
los unos con los otros. Yo creo que sí, que hace falta sanidad en esa área, en muchas congregaciones. No puede haber unidad cuando hay rencor, cuando hay dolor, cuando hay ofensas. No puede haber unidad. Para juntarse como un solo hombre se necesita reconciliación con el hermano. Recuérdense cómo los pobres se quejaron contra los ricos y los ricos se arrepintieron y entregaron lo que tenían que entregar, y ahí hubo reconciliación los unos con los otros. Eso es muy importante. Amén, hermana Olga. Amén, hermana Elvia. Alabado sea el nombre del Señor. Llame a esa persona, llame a ese hermano, antes de que ya se van a comenzar a abrir los templos en Norteamérica. En muchos lugares ya comenzaron. Llame a esa persona, llámelo, dígale, levante la bandera. Mira, hazle así, ¿no? Una banderita blanca. Y ya se acabó la guerra, no quiero más guerra contigo. Alabado sea el nombre del Señor. Levanto la bandera de la paz. Va a haber paz entre tú y yo. Aleluya. ¿Cuántos levantan la bandera blanca? Gloria a Dios. Yo levanto la bandera blanca también. Gloria a Dios. Levante la bandera blanca, hermano. Levántela. Gloria a Dios. Señal de paz. Gloria a Dios. Señal de que no hay guerra entre tú y yo, mi hermano. Alabado sea el nombre del Señor. Así que para juntarse como un solo hombre se necesita reconciliación con Dios y reconciliación los unos con los otros. Ese fue el punto número 1. En segundo lugar, aquí se nos habla de que trajeron la ley de Moisés. Y esa es la parte que vamos a resaltar, ¿verdad? La ley de Moisés. ¿Por qué hace referencia y dice que de Moisés? Bueno, en primer lugar es porque Moisés es el receptor inicial, ¿verdad? Esa es la bendición del gran Moisés. El primero, la primera persona en recibir por escrito la palabra de Dios, que sería el método más funcional para y duradero en el tiempo para recibir la palabra de Dios, el método escrito. El primero en hacer eso fue el hermano Moisés. Entonces, en primer lugar se dice que la ley es de Moisés porque primero él es el receptor inicial, él es el primero en recibir esta bendición. Segundo, es porque Moisés es el amanuense. Los autores, los que eran asiduos a escribir, porque eran gente importante, tenían amanuenses. Sería una especie de secretario hoy en día. Entonces, Moisés vino a ser el amanuense de Jehová. Y ahí está el hermano Moisés escribiendo, según Éxodo 34:27, escribiendo lo que Jehová le estaba dictando. Ustedes saben que la primera ley fue escrita por el dedo de Dios. El Señor fue quien escribió las primeras tablas, pero luego Moisés tuvo un arrebato de ira y cuando ve al pueblo entregado a la idolatría y destruye esas tablas. Entonces cuando vuelve para donde Dios, ahora Dios le dice, ahora eres tú que la vas a escribir. Eso es algo que tiene un poquito allí, hasta cierto punto, tiene su chiste, porque ahora esas segundas tablas que las escribió Moisés, ya Moisés no las rompió, porque las primeras tablas no le costó a Moisés, él las recibió ya escritas, pero las segundas tablas
tuvo él que trabajar duro para escribir esas palabras. Y ahora entonces esas segundas tablas ya no le dio ira a Moisés en ningún momento, ya esa no las destruyó. Así que Moisés, en ese sentido y por esa causa, se convirtió en el amanuense de Jehová. En tercer lugar, se dice que la ley de Moisés se expresa de esa manera porque Moisés es el ente visible que entrega el escrito al pueblo. No solamente es el primero en recibirla, no solamente es el que escribe la palabra dictada por Dios, sino que es la parte visible, es el ser humano visible que entrega la ley. Así que en tercer lugar, eso va haciendo posible que se haga o se use esa expresión, la ley de Moisés. Observen cómo, en cuarto lugar, en este punto número 2, observen cómo en Josué 1:7, ya que es la primera generación después de Moisés, aún el mismo lenguaje bíblico utiliza a Moisés en un protagonismo tremendo en cuanto a la palabra escrita. Dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. O sea que aún el mismo Dios hablando y aún el mismo relato bíblico expresándolo, muestran a Moisés como el que da esos mandamientos. Así que aún el lenguaje bíblico en la persona del mismo Dios no tiene problema con esa expresión, la ley de Moisés. Pero es por estas razones, no es porque Moisés sea el autor. El autor de la ley es Dios. El autor es Dios. Moisés es el amanuense, Moisés es el primer receptor, Moisés es el primero en darla. Y aquí en Josué 1:7 se presenta como que él es el que da el mandato. También en quinto lugar es interesante como la primera copia de la palabra, porque consideramos que esas segundas tablas que hizo Moisés la consideramos un original, aunque original sería la que Dios escribió, como dice el lenguaje bíblico, ¿verdad? Con el dedo de él. Es una expresión, una forma teológica de decir que Dios la hizo en persona. Esas fueron destruidas por Moisés y entonces se hacen esta dictada directamente por Dios. Así que no le llamamos copia a eso, sino original. Copia, la primera copia sería esta. Así que el primero en hacer una copia de la palabra escrita de Dios fue Josué. Josué es el primero en hacer una copia de la palabra escrita. Claro está, al mismo idioma, por eso aquello no fue una versión, sino más bien una copia, la primera de un sinnúmero de copias que se han hecho de la palabra del Señor, y que alguna de esas copias sirvió para que tengamos hoy en día nuestra Biblia, ¿verdad? Reina Valera y otras decenas de versiones. Pero otra cosa interesante, lo que dice aquí: también escribió allí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel. Observen la rigurosidad, ¿verdad? De que está hablando aquí. Es una rigurosidad delante de el pueblo. No sé si están entendiendo esta parte aquí. No fue que Josué se imaginó ahí y quiso inventarse algo y agarró y hizo esta copia a su manera. No. Eso fue algo delante del pueblo, eso significa rigurosidad. El pueblo es testigo
que lo que se está escribiendo aquí es lo mismo que está aquí. ¿Por qué señalo eso? Porque esa rigurosidad, ese respeto, ese cuidado es lo que se siguió por los siglos de los siglos. Por esa razón, cuando se encontraron los rollos del Mar Muerto y se comparó con la Biblia Reina Valera, que es la más tradicional que tenemos, se comparó, se encontraron muy pocos errores y no se encontraron errores importantes. Nada que afecte la doctrina, la verdadera doctrina cristiana. ¿Por qué razón desde Moisés encontramos estos rollos del Mar Muerto, verdad? Que datan de la época de Jesús, unos miles de años, ¿verdad? Desde Abraham hasta Jesús, 2000 años. Desde Moisés, ¿verdad?, hasta Jesús, unos más de 1500 años. Y entonces, más rumbo a 2000 años, esta copia entre Moisés y las copias de los rollos del Mar Muerto. Y entre esos rollos del Mar Muerto y nosotros, 2000 años de diferencia. ¿Cómo después de 2000 años de diferencia, nuestra Biblia no tiene tantos diferencia con esos rollos encontrados allí? Por el respeto y la rigurosidad con que se hacían estas copias. Aquí ustedes tienen un testimonio de la Biblia de cómo es que estas copias se hacían. Mucho cuidado, mucho respeto. El primer copista, Josué, el primero en trabajar una copia de la palabra escrita, y lo hace delante del pueblo. Rigurosidad, cuidado, respeto. Muy bien, en tercer lugar, este es el tercer punto de hoy, es la palabra cajal. Dice que Esdras, entonces, delante de la congregación, él va a leer la ley de Moisés. La palabra congregación allí en el original es cajal. Cajal es una palabra hebrea que significa reunión o asamblea. Ahí está. El equivalente de esa palabra hebrea en el griego, y aparece en la versión de la Septuaginta, ahí está, es eclesia. Eclesia. Ek, fuera, kaleo, llamar, literalmente llamar fuera, y cuando como verbo, y cuando se refiere a personas, pues los llamados fuera. Entonces, esto es muy importante porque, como ustedes notan allí, de la palabra eclesia es que viene la palabra a nuestro idioma iglesia. Por eso es muy importante prestar atención a qué es el cajal en el Antiguo Testamento, porque la posibilidad, y es seguro, de que cuando Jesucristo dijo voy a establecer mi iglesia, está hablando un hebreo, ¿verdad? El Hijo de Dios nace dentro de esta cultura hebrea, y cuando él habla, que luego aparece en la Septuaginta en griego, pero él habla en arameo, entonces él está hablando como un hebreo y está utilizando esa mentalidad y esa cultura. Por eso es tan importante buscar estas características que vamos a mostrar más adelante de lo que es el cajal de Dios. Entonces, observen esto, cajal en hebreo. ¿Qué significa cajal? Reunión, asamblea. Luego eso se traduce en la Septuaginta. Ahora sí que la primera versión fuera del hebreo, la Septuaginta,
alrededor de 250 años antes de Cristo, se traduce Cajal como eclesia. Y Cajal significaba la congregación de Israel. Eclesia, en el círculo griego secular, significaba la reunión pública de orden político de aquellos ciudadanos que respondían al llamado de un heraldo o mensajero oficial. Por eso eclesia significa los llamados fuera. Generalmente había un heraldo, un mensajero oficial que llamaba a la gente, ¿verdad? Convocaba al pueblo. Dentro de la ciudad no hay un espacio suficiente para que todos se aglomeren a escuchar al líder que va a hablar, y entonces por eso generalmente se hacía en las puertas, afuera de los muros, porque siempre había una emplanada allí, había un espacio libre allí, suficientemente grande para que se juntaran esa gran cantidad de gente que componían ese pueblo, esa nación, y entonces allí se juntaban y decidían. Es importante entender algo que no se ha trabajado mucho, que es el tema de la democracia. Siempre se habla de una teocracia a la hora de ver el Cajal en el Antiguo Testamento, pero hay muchas citas bíblicas que demuestran que este pueblo se veía a sí mismo también bajo una especie de democracia. Es decir, aunque Dios es que no gobierna, teocracia, pero nosotros también decidimos con respecto a muchas cosas. Una prueba muy fuerte de que este pueblo se veía a sí mismo como democrático también es cuando eso llega a un clímax, a un punto en donde le piden a Samuel que les dé rey como las demás naciones de la tierra. Como un pueblo que sea única y 100% y exclusivamente teocrático va a salir con una palabra así. El hecho de que este pueblo saliera con una expresión y una petición como esta significa que ya venían practicando una especie de democracia. ¿Y cuándo se practicaba eso? Cuando se les convocaba a asamblea a tratar asuntos. Ellos también podían opinar y decir lo que ellos pensaban. Cuando estaban descontentos, lo decían. Recuérdense que todos los grandes profetas fueron asesinados por ellos. Como un pueblo, si era 100% teocrático, realizaba hazañas como esa de matar a los profetas, es porque ellos se veían a sí mismos con ese derecho de juzgar, y utilizaban, porque Dios gobernaba. En primer lugar, debemos llamar a ese sistema un sistema teocrático. ¿Cómo Dios lo hacía? ¿Cómo Dios gobernaba? A través de la ley, la palabra escrita y interpretada por los sacerdotes, quienes tenían el poder político y económico, ¿verdad? Y luego más adelante un rey que interviene en esto también. Pero en medio de ese gobernar a través de la palabra escrita y del sacerdocio, que también está envuelto ahí los profetas, cuando se descarriaba el pueblo, el sacerdote, todos se desviaban de la ley, entonces Dios enviaba a estos profetas a confrontar al pueblo, y el pueblo, al verse confrontado, muchas veces lo que hacía era asesinar, matar a estos profetas. Entonces, lo que era para Dios gobernar, ellos utilizaban esa misma palabra escrita para basarse en hacer esos juicios, ¿no? Y torcían la ley para hacerle un juicio motrenco, un juicio amañado a grandes hombres de Dios, y los mataban. ¿Cómo ellos hacían eso? ¿Por qué hacían eso? Porque ellos sentían la libertad de interpretar la ley y de decidir sobre muchas cosas. Así que, como les digo, pocas veces se ha trabajado ese tema porque lo teocrático ha arropado esta parte democrática que evidentemente están en las páginas de la Biblia. De hecho, la palabra Cajal, ¿verdad?, está hablando de asamblea, reunión, en donde se debatían cosas, sí, se anunciaban cosas, sí, se daban decretos, pero también
habían tiempos, y eran los más comunes, en lo que la gente expresaba su alegría o su descontento frente al tema a tratar. Lo mismo pasó con Eclesia en el mundo griego, aún más todavía. Ustedes saben que nuestros sistemas democráticos y políticos y de ciencias y muchísimas otras cosas no vienen del mundo greco-romano, y los griegos, ¿verdad? Cuando uno habla de democracia, precisamente son los griegos y luego expandidos por los romanos quienes nos enseñaron el verdadero gobierno democrático, vivir en democracia, ¿verdad? El pueblo, cracia, poder, el poder en el pueblo, democracia, el poder administrado por el pueblo. Entonces, los griegos tenían un lugar en donde iban a debatir todas las cosas, muy parecido a las salas de los senadores, de los legisladores. Ningún legislador es juzgado por lo que diga en el parlamento. Están protegidos por las constituciones. Puede decir lo que sea de quien sea y está protegido allí. Eso tenían los griegos. Tenían un lugar en donde se iban a juntar, esa eclesia. Tenían un lugar donde se juntaban y la gente podía opinar y decir lo que quisiera, y legalmente estaban protegidos. La iglesia en sus primeros años se aprovechó de esa ley y le sacó provecho en el mundo griego a todo esto. Así que Cajal es de donde viene la palabra eclesia, Cajal hebreo, eclesia griego, de donde viene la palabra iglesia. Iglesia. Entonces, Cajal, ustedes lo ven ahí, y Esdras en el verso 2, y Esdras el sacerdote trajo la ley delante de la congregación. La palabra en el original allí es Cajal. Bendiciones, hermano Miguel López, hermana Mamani allá en Bolivia. Bendiciones, hermano Salomón Senior, hermana Edith allá en México, Blanca Arana. Bendiciones, hermano Carlos Navarro. Dios me lo bendiga. Bendiciones a todos, amados. Gloria al Señor. Espero que estén aprendiendo algo, ¿verdad? Y agárrense que viene algo bueno ahora. Entonces, Esdras el sacerdote trajo la ley de la congregación, que es Cajal. Congregación, Cajal. Si usted pudiera leer la Biblia en hebreo, usted va a ver que en vez de congregación va a decir Cajal. Y ya sabemos que eso significa reunión, asamblea. Y es justamente lo que estamos mirando aquí. Una reunión del pueblo de Israel. Entonces, aquí está, en este mismo verso, aparte de Cajal, para hacer un paréntesis, aparece también el nombre de Israel, ¿verdad? Cajal es la congregación de Israel. Y el nombre Israel siempre se nos ha dicho que significa luchar con Dios. En el caso bíblico es el que luchó con Dios, ¿verdad? Luchó con Dios, Israel. Pero no se nos explica bien por qué Israel significa luchar con Dios. Entonces, es que en el hebreo luchar con Dios suena así: Saritaim Elohim, Saritaim Elohim. Observen en el centro de esta frase, miren este corchete como aparece ahí en su pantalla, Itaimel. Eso en el sonido hebreo se parece mucho a Israel. Entonces es lo que este maestro enseña, de que hay una similitud homófona. Es decir, el sonido, homo igual fono, sonido igual sonido, de ahí es que se saca Israel. De esa expresión, Saritaim Elohim, de ahí se toman sílabas centrales, las sílabas centrales, y esas sílabas centrales suenan así: Israel, ¿verdad?
de ahí viene el nombre Israel, y por eso es que Israel, el nombre Israel significa luchar con Dios, o en tiempo pasado el que luchó, ¿verdad? Luchó con Dios. Muy bien, después de ese paréntesis, cerramos el paréntesis, volviendo con Cajal. Cajal, cuando pensamos en las características del Cajal de Dios, de este pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, yo me pregunto, ¿dónde podemos encontrar las características del Cajal? Y paradójicamente es en el Nuevo Testamento que yo encuentro las características del Cajal, el pueblo de Dios del Antiguo Testamento. Eso le da la razón a un profesor que yo tuve de Nuevo Testamento. Él dice, mis clases de Nuevo Testamento parecen más unas clases de Antiguo Testamento, y las clases de Antiguo Testamento parecen más de Nuevo Testamento, porque es lo que dijo el padre de la iglesia, ¿verdad? San Agustín, es que el Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo y el Antiguo está revelado en el Nuevo. Entonces, si queremos ver, yo cuando quise ver las características del Cajal, ¿qué hace que el Cajal sea algo especial, verdad? ¿Qué hace que el Israel del Antiguo Testamento sea algo especial? ¿Cuáles son las características que hacen que el Cajal sea algo único en el mundo, verdad? ¿Por qué este pueblo es algo único en el mundo? Bueno, para mí Romanos 9, 4 al 5 nos da un listado. Miren cómo dice aquí, Romanos 9, 4 al 5. Un abrazo, hermana Lupita y hermano Emilio, bendiciones. Dice Romanos 9, 4, 5, que son israelitas, de los cuales son, y aquí le pongo en colores, las características del Cajal, lo que hace que Israel sea algo especial, el Israel del Antiguo Testamento, ese pueblo llamado de Dios, elegido. Primero, la adopción. De ellos también es la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas también, número 7, y de los cuales según la carne vino Cristo en 8º lugar. Entonces mírenlo ahí, estas son las características que yo encuentro desglosadas por el apóstol Pablo en Romanos 9 del Cajal. ¿Qué hace que este pueblo sea algo único? La adopción. Fueron adoptados por Dios, fueron adoptados por el Señor. En la persona de Abraham, Dios lo llama y de su lomo saca a este pueblo. Primero Isaac, después Jacob, después sus 12 hijos y después las 12 tribus. ¿No? Son adoptados por el Señor. De ellos es la gloria, esa manifestación de Dios. A ellos se les manifestó Dios, a eso se refiere con la gloria. Cuando el apóstol habla de que a Israel, de Israel es la gloria, está hablando de que Dios se les manifestó a ellos, se les reveló a ellos la Shekinah, esa nube de Dios, esa presencia física de Dios. Aleluya. Eso hace único a este pueblo. Ningún otro pueblo ha tenido estas bendiciones que usted está mirando aquí, ¿verdad? En tercer lugar, el pacto, ese glorioso pacto entre Dios y Abraham, ¿verdad? En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Ahí está ese pacto con Abraham. Oh, pero de ellos es la ley. A ellos les fue dada la ley, la palabra escrita, la que acabamos de comentar hace un momento. De ellos es el culto, es decir, la adoración. A ellos fue que se les enseñó cómo adorar al verdadero Dios. Ustedes están entendiendo, hermano. No sé cuántos están entendiendo la enseñanza.
Lo que hace especial a este pueblo es, imagínese, en la vida solo hay un Dios verdadero, uno solo. No hay dos ni tres, ni un sinnúmero de dioses como los hindúes, que tienen tantos dioses que ya perdieron la cuenta. No, hay un solo Dios verdadero. Y a ellos se les enseñó cómo adorar a ese verdadero Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Aleluya. A ellos se les enseñó cómo adorar a ese verdadero Dios. Qué privilegio, hermano. Pero también de ellos es las promesas. Se le prometió a Abraham, se le ratificó a Isaac, y en tercer lugar se le ratificó a Jacob. Cuando en la Biblia se dice algo 3 veces, es porque eso es seguro 100%. 100% seguro. Amén. Aleluya, hermana Olga, hermana Rosario, hermana Sandra. Amén. Aleluya, hermana Esther, hermana Margarita. Gloria a Dios, hermana Sandra. Amén. Dios nos ayude a adorar al verdadero Dios como Él se lo merece. De ellos son las promesas. De ellos son los patriarcas. Abraham, Isaac y Jacob. Es de ellos. Ellos son los que tuvieron esos protagonistas que escucharon audiblemente la promesa de Dios de que ellos serían un pueblo escogido, un pueblo en los que iba a habitar su nombre y su presencia estaría con ellos para siempre. Esas promesas fueron recibidas por esos patriarcas. Y también Israel tiene el privilegio de que de su seno, de su genética, ¿verdad? De ellos biológicamente hablando, vino Jesucristo. Tremendo, poderoso. Entonces, la palabra eclesia es el equivalente, y ustedes la encuentran en Hechos 13:39, por ejemplo. Si demandáis alguna otra cosa en legítima asamblea, eclesia, se pueda decidir. Era una palabra secular para cualquier reunión que hacía el pueblo, ¿verdad? Para tratar asuntos en un ambiente democrático. El pueblo griego le llamaba eso eclesia. Eso entonces luego es la palabra que se utiliza para traducir lo que Jesús dijo. Mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, que sería mi cajal. Pero como se está poniendo por escrito en griego, entonces se pone eclesia. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Por ustedes ven que la iglesia es tan poderosa. Podemos estar en cuarentena en la casa y la iglesia sigue funcionando. Puede ser perseguida por un imperio y la iglesia sigue funcionando. Puede levantarse quien se levante y la iglesia sigue funcionando, porque las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Entonces llega el momento en que históricamente se hace una especie de diferencia entre el cajal, ahí se fue una U de más, quítenle esa U, es cajal, y eclesia. Entonces, cuando analizamos las características del cajal y la ponemos al lado de la característica de la eclesia, notamos un parecido muy fuerte. Nosotros también hemos sido adoptados, con la salvedad que dice el apóstol Pablo, que hemos sido injertados en el árbol, ¿verdad? Israel es el árbol, es la rama original, y nosotros hemos sido injertados en esa rama original, pero hemos sido adoptados como hijos. Eso es una teología muy clara del apóstol Pablo, de que los que estamos en la iglesia también hemos sido adoptados como hijos en el amado, dice él allá en Efesios capítulo 1. También nosotros vimos su gloria. La iglesia también vio la manifestación de Dios, el fulgor de Cristo. Los miembros de la iglesia lo vieron más de 500 antes que él se fuera en gloria. Lo vieron más de 500 hermanos cuando él se iba en gloria. Así que la iglesia también vio la gloria. Ahora nosotros también tenemos pacto
pero no un pacto ya viejo, sino nuevo, un nuevo pacto en su sangre. Y ahora nosotros no tenemos un sistema de ley, sino de gracia, tenemos la gracia. Así que tenemos una cierta diferencia en el punto 3 y 4, pero en el 1 y el 2 estamos igual. En el 5 también a nosotros se nos ha enseñado cómo adorar, y Jesucristo, ¿verdad?, lo dijo: es necesario adorar al Padre en espíritu y en verdad. A la iglesia también se le enseñó cómo es que se adora al Señor, y nosotros también tenemos grandes promesas de Dios. La iglesia tiene poderosas promesas del Señor. A la iglesia se le prometió vestírsele de lino fino y algún día sentársele a la mesa para que el mismo Jesús nos sirva ya en las bodas del Cordero. Muchas promesas tiene la iglesia. Israel tuvo los patriarcas, pero nosotros tuvimos los apóstoles, personas que escucharon directamente los mandamientos, la palabra, fueron los depositarios iniciales en persona de lo que Cristo quería para su iglesia. Y en octavo lugar, nosotros ahora tenemos a Cristo como cabeza de la iglesia. Ahí están estas características del cajal comparadas con las características de la eclesia. Lamentablemente llega un momento en que cajal y eclesia están en una misma línea, pero esa primera generación de creyentes, todos eran hebreos. A eso nos referimos de que la eclesia y el cajal tuvieron una misma línea en principio. Pedro era hebreo, así que él fue cajal y fue eclesia. El apóstol Pablo fue hebreo de hebreos, así que él fue cajal y fue eclesia. Pero lamentablemente llega un momento en que Israel, ¿verdad?, e iglesia gentil toman caminos separados. De hecho, nosotros tenemos un episodio en el libro de los Hechos donde el apóstol Pablo dice: ya de ahora en adelante me vuelco hacia los gentiles. Ya no brego más con ese afán de predicarle a mis compatriotas judíos. Ahora me voy a los gentiles a predicarle. Desde por ahí ya comenzamos a ver de que el pueblo judío iba a seguir un camino y el cajal y la eclesia iba a tomar otro camino distinto. De hecho, se cree que al principio el Imperio Romano veía el cristianismo como una secta judía, porque es lógico, de ahí surgió todo. Fue un judío el fundador. Fue en Jerusalén que se fundó la primera iglesia de Dios, se hizo en Jerusalén. Así que había una fusión que se fue rompiendo, y ustedes ven que brillantemente el apóstol Pablo en Romanos capítulo 11 hace un análisis preciosísimo en cuanto a la relación, salvación entre lo que son los gentiles y los judíos. La iglesia de Dios, la eclesia, de todas maneras, está compuesta de judíos y gentiles que crean en Jesucristo. Un mensaje de Cristo fue de que Él rompió esa barrera. Él llegó y bendijo a judíos y bendijo a romanos, sanó a la hija, ¿verdad?, de aquella mujer cananea, y sanó a aquel siervo de aquel emperador romano, pero también a la hija de Jairo, el principal de la sinagoga. Entonces, esa bendición para judíos y gentiles, porque Cristo vino a quitar esa pared, dice el apóstol Pablo, que dividía a judíos y a gentiles. Pero institucionalmente, lamentablemente, Israel como nación siguió su camino bajo las leyes del viejo pacto, mientras que la iglesia se apropió del nuevo pacto de la gracia y siguió su camino. Hay todo un debate de cómo se debe ver la Biblia.
y ustedes ven que en ese debate de cómo debe verse todo esto que yo vengo hablando, hay personas que se convierten muy antiguo testamentarios, y estoy hablando de cristianos, se vuelven muy antiguo testamentarios. Por ejemplo, ahí está esa rama que está creciendo muchísimo, el cristianismo mesiánico, quienes tienen ramas dentro de ellos mismos, porque no son una masa homogénea, sino que hay diversidad dentro de ellos. Hay ramas dentro de ellos que piden circuncidarse para formar parte de ellos, y son creyentes y creen que Cristo es el Salvador, pero creen en la circuncisión, no creen en la Santa Cena, sino que lo que creen es en la Pascua. Siguen practicando la Pascua antiguo testamentaria, no la Santa Cena que nos enseñó Cristo y que nos enseñó el apóstol Pablo. Entonces hay que tener mucho cuidado. Yo alerto a la gente en cuanto a ese cristianismo mesiánico, mucho cuidado con eso, porque es muy fascinante. Ellos atrapan a la gente a través del hecho de enseñarte hebreo, y con eso de enseñarte el hebreo, cuando viene a ver, ya tú andas vestido como judío, cantando como judío, hablando como judío, y no se trata de eso. Entonces hay gente que se van al extremo, ¿verdad? Y son muy antiguos testamentarios, y pervierten, borran, tuercen el Nuevo Testamento. Por otro lado, también he conocido gente muy neotestamentaria, a tal grado que enseñan que el Antiguo Testamento ya pasó, que no aman a Israel, de hecho son antisionistas. Yo he conocido personas importantes dentro del mundo cristiano que son antisionistas, porque se van demasiado por el lado del Nuevo Testamento. Entonces, esa es la segunda rama. Hay una tercera rama que es aquellos, ¿verdad? Y creo que ahí nos enmarcamos mucho, yo me enmarco ahí, de que tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento son palabra de Dios. Palabra de Dios. El Antiguo Testamento no ha pasado. Lo que pasa es que hay que saber interpretarlo. ¿Cómo decir que los salmos ya pasaron? Imposible. Palabra de Dios, palabra viva, hermosa, que sana, que bendice. ¿Cómo decir que los 10 mandamientos ya pasaron? ¿Cómo decir que no matarás, no adulterarás, no dirás falso testimonio, ama a tu padre, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya? ¿Cómo decir que eso ya pasó? No, lo que hay que saber cada cosa, ponerla en su lugar, pero no se puede enseñar que eso ya pasó. No. Entonces, esa tercera corriente entiende que es un mismo Dios que ha venido trabajando, ¿verdad? Bajo un mismo plan, un plan perfecto, soberano, y basta leer los evangelios, especialmente Lucas. Basta leer a Lucas y ver cómo Lucas agarra historias del Antiguo Testamento como la de Abraham y Sara y la pone al lado de historias ahora nuevas como la de Zacarías y su esposa Elizabeth. Utiliza las mismas palabras, las mismas expresiones. ¿Por qué Lucas hace eso de tomar palabras y expresiones antiguotestamentarias y las pone ahí en el Nuevo Testamento? ¿Por qué hace eso? Para decirnos que es el mismo Dios. El mismo Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. No son dos planes, es un mismo plan que el Señor tiene. Y dentro de ese mismo plan, los judíos tienen un papel que jugar, los gentiles tienen un papel que jugar, ¿verdad? Así que todos estamos debajo de un mismo plan soberano de Dios. Alabado sea su nombre para siempre. Yo espero que esta enseñanza le haya sido de bendición a cada uno de ustedes, ¿verdad?
Nehemías 8, 1 y 2, poderosísimo. Gloria a Dios, le dije que esos 2 versos nos iba a tomar todo el tiempo. Y pues así mismo fue. Les deseo, hermanos, que pasen un resto y bendecido miércoles. Hermanos de Kogop Rosemead, eso es todo por hoy. Hagan sus devocionales en casa. Mañana no hay servicio en Zoom. El viernes tendremos devocional a las 7:30 con los caballeros. Y una vigilia por Zoom, donde nos predica la hermana Maribel Zacapa. Si alguien de la audiencia quiere disfrutar de esa vigilia, comienza a las 10 de la noche, hora del Pacífico, 10 de la noche, vigilia. Muy buen tiempo que nos cae esta vigilia para orar a propósito del final de la cuarentena acá en California, para orar para que siga la apertura y no venga una segunda ola, que todo el mundo use sus mascarillas, que todo el mundo se lave las manos, que todo el mundo guarde la distancia. Muy buen tiempo para orar. Así que los que deseen estar en esta vigilia y disfrutar de estas alabanzas y de este poderoso mensaje de la hermana, la doctora Maribel Zacapa, pastora, directora de Setemín, directora de las damas en California, pastora en Ontario, tremenda mujer de Dios. Ella nos va a estar predicando. Si usted quiere disfrutar de esa bendición, envíenos un mensaje por Messenger, por el mensajero de Facebook. Envíenos un mensaje diciendo que usted quiere el enlace de Zoom y se lo vamos a enviar, el enlace de Zoom, para que usted también aproveche esta bendición. Un abrazo a todos. Amén. Amén, Pastor Teo. Bendiciones. Aleluya. Hermano Lidio Reyes, gracias. Bendiciones. Allá en San Francisco. José Manuel, bendiciones. Willis Vélez, bendiciones. Gloria a Dios. Shalom, shalom. Aquí salió un judío ya. Shalom, shalom, hermano Enrique Vázquez. Aleluya. Gloria a Dios. Bendiciones a la hermana Marta Ovidia Paniagua. Muchas gracias, hermana Marta. Bendiciones. Aleluya. Hermana Noemí Agúndez. Dios me la bendiga. Hermana Carmen Madrigal. Bendiciones. Francisco Peña. Bendiciones. Gracias. Gloria a Dios. Amén. Abrazos. Misael de Paula. Dios te bendiga, Misael. Te recuerdo con mucho cariño. Bendiciones a todos nuestros hermanos de Santo Domingo, de San Diego, de Bolivia. Gloria a Dios, de diferentes partes de México, de acá de Estados Unidos. Bendiciones, hermano Wilson Quiñones. Un abrazo, pastor, allá en el norte de California. Bendiciones a todos. Les amo en el amor de Cristo.